Descubre la apasionante historia de México, desde la conquista hasta la independencia en 1821. ¿Te imaginas la lucha por la libertad? Prepárate para un viaje al pasado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Antes de la llegada de los españoles, México era un crisol de culturas. Imagina, tú, las imponentes ciudades mayas, con sus pirámides escalonadas que se perdían en el cielo, sus complejos sistemas de escritura y astronomía, y su avanzado conocimiento de la agricultura. Piensa en las elaboradas cerámicas, los impresionantes templos y la intrincada red de comercio que conectaba a sus diferentes ciudades-estado. Luego, viaja al centro de México, donde florecieron los aztecas. Visualiza su capital, Tenochtitlán, una ciudad construida sobre un lago, con canales que la recorrían como venas, mercados bulliciosos y templos majestuosos dedicados a sus dioses. Ellos desarrollaron un imperio poderoso, con un sistema de gobierno complejo y un calendario preciso. ¿Te imaginas la vida en esa gran metrópolis? Más allá de los aztecas y los mayas, existían otras culturas fascinantes, los zapotecas, los olmecas, los teotihuacanos, cada una con sus propias características únicas, sus logros arquitectónicos, sus sistemas de creencias y sus contribuciones a la rica historia de Mesoamérica. Todas estas sociedades dejaron una huella imborrable en el paisaje y en la cultura mexicana que aún hoy podemos apreciar. Ahora, imagina una cultura aún más antigua, la de los olmecas, los padres de las culturas mesoamericanas. Ellos fueron los primeros en desarrollar una civilización compleja en Mesoamérica, entre el 1200 y el 400 a.C. Piensa en sus gigantescas cabezas de piedra, misteriosas y enigmáticas, que aún hoy nos intrigan. ¿Qué secretos guardan esas caras imponentes, esculpidas con tanto detalle? Más allá de las cabezas, su legado es inmenso. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, aunque aún no lo entendemos completamente. También destacaron en la astronomía, la matemática y el comercio. Imagínate sus florecientes ciudades, centros de poder y conocimiento, donde se intercambiaban ideas y productos. Una sociedad altamente organizada y sofisticada para su tiempo. Su influencia se extendió por toda Mesoamérica, dejando una huella imborrable en las culturas posteriores. Los mayas, los aztecas y muchas otras civilizaciones heredaron aspectos de su organización social, su arte y sus conocimientos. Sin los olmecas, la historia de Mesoamérica sería completamente diferente. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si esta cultura nunca hubiera existido? Ahora, viaja conmigo a Teotihuacán, una ciudad que te dejará sin aliento. Imagina una metrópolis gigantesca, construida con una precisión asombrosa hace siglos. Piensa en sus imponentes pirámides del Sol y de la Luna, elevándose hacia el cielo, testigos silenciosos de una civilización avanzada. Tú, en medio de todo esto, sentirás la grandeza de un pasado que aún resuena en cada piedra. Observa los detalles, las calles perfectamente alineadas, los palacios elaborados, los complejos sistemas de riego, todo pensado y construido con una maestría que sorprende incluso a los expertos de hoy. Teotihuacán no era solo una ciudad, era un centro ceremonial, un lugar donde se rendía culto a los dioses y se celebraban rituales impresionantes. ¿Te imaginas la vida allí, en medio de esa energía sagrada? Piensa en los artesanos, trabajando incansablemente para crear objetos de cerámica, esculturas y mosaicos de una belleza excepcional. Imagina el bullicio del mercado, la gente intercambiando mercancías, el sonido de las conversaciones y las risas. Esta ciudad vibrante, con su compleja organización social y su profunda espiritualidad, dejó una marca indeleble en la historia de México. Un legado que, a pesar del paso del tiempo, aún nos fascina. Ahora, imagina a los mayas. ¿Sabes que fueron maestros de la astronomía? Observaban el cielo con una precisión asombrosa, creando calendarios complejos que aún hoy nos sorprenden. Sus conocimientos les permitían predecir eclipses y otros eventos celestiales, influyendo profundamente en su vida cotidiana y en sus rituales religiosos. Piensa en la complejidad de sus cálculos, en la paciencia que les tomó desarrollar un sistema tan preciso. Y su escritura, ¡qué maravilla! Un sistema de glifos que representaban no solo sonidos, sino también ideas complejas.
A través de estos glifos, los mayas dejaron constancia de su historia, sus creencias, sus conocimientos científicos y astronómicos. Imagina descifrar esos jeroglíficos, esas historias grabadas en piedra, en madera, en los mismos muros de sus ciudades. ¡Qué misterio, qué aventura! Su imperio floreció durante siglos, construyendo ciudades impresionantes como Palenque, Tikal y Chichén Itzá. Piensa en la organización social, en la arquitectura, en la ingeniería que lograron para construir pirámides, templos, palacios. Todo esto, fruto de una civilización avanzada que dominaba la agricultura, el comercio y las artes. Un imperio que, a pesar del tiempo, sigue fascinándonos. Ahora, viaja conmigo al centro de México, a un tiempo después de los mayas. Descubre a los toltecas, una civilización poderosa y misteriosa. Piensa en guerreros imponentes, con armaduras relucientes y plumas de águila en sus cascos, dominando vastos territorios. Eran maestros en la guerra, pero también constructores excepcionales. Imagina sus ciudades, llenas de templos majestuosos y palacios impresionantes. Su capital, Tula, era una maravilla arquitectónica. Visualiza gigantescas columnas de atlantes, figuras humanas de piedra que soportan el peso de los templos. ¿Te imaginas el esfuerzo y la precisión necesarios para crear estas obras maestras? Eran escultores talentosos, dejando atrás un legado de arte impresionante. Observa cómo la piedra se transformaba en símbolos de poder y religión. Pero su imperio, tan poderoso, no duró para siempre. Después de varios siglos de esplendor, Tula cayó. Las causas exactas aún se debaten, pero lo cierto es que su legado permanece. Las ruinas de Tula hablan de su grandeza, un testimonio de su habilidad militar y su destreza artística. Aún hoy, puedes sentir el eco de su pasado glorioso al caminar entre sus piedras. Ahora, imagínate viajando al siglo XIV. Deja atrás a los toltecas y prepárate para conocer a los mexicas, también conocidos como aztecas. Eran un pueblo nómada, guerrero y astuto, que poco a poco fueron ganando terreno en el Valle de México. Observa cómo, con cada victoria, su leyenda crecía, forjando una identidad poderosa y temida. Su ascenso no fue fácil. Tuvieron que enfrentarse a otros pueblos poderosos, como los tepanecas, en una lucha constante por el control de los recursos y el territorio. Recuerda que la estrategia y la ferocidad en la batalla eran claves para su supervivencia. Fueron aprendiendo de cada conflicto, volviéndose más fuertes con cada victoria. Finalmente, bajo el liderazgo de Itzcoatl, los mexicas lograron establecerse en Tenochtitlán, una isla en el lago de Texcoco. Piensa en una ciudad construida sobre el agua, con canales, chinampas y templos imponentes. Esta ubicación estratégica, aunque inicialmente un desafío, se convirtió en su fortaleza, protegiéndolos de sus enemigos. Así que, imagínate la gran Tenochtitlán. En su corazón palpitaba una sociedad compleja, muy bien organizada. No era una igualdad para todos, ¿verdad? Tenías al emperador, el Xiuhua Tlatoani, en la cima, con un poder absoluto. Debajo, una élite de nobles, los Pipiltin, quienes controlaban la tierra y el comercio. Eran los ricos y poderosos, los que vivían con comodidad. Luego, venían los Macehualtin, la mayoría de la población. Eran campesinos, artesanos, comerciantes, la gente que hacía funcionar la ciudad. Aunque trabajaban duro, tenían cierta seguridad, ya que la tierra se distribuía entre las comunidades. Pero recuerda, siempre bajo el control de la élite. Por último, en la base de la pirámide social estaban los esclavos, los Tlatlacotin. Su situación era, obviamente, la peor. Podían ser prisioneros de guerra o personas que habían cometido algún delito. Su vida estaba completamente bajo el control de sus amos, sin derechos. Pero, ¿qué pasaba con la religión? Imagina un panteón de dioses y diosas, cada uno con sus propias funciones y responsabilidades. Había dioses del sol, de la lluvia, de la guerra, del maíz, una verdadera multitud celestial. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, era el más importante para los mexicas, al que se le rendía culto con grandes ceremonias. Y hablando de ceremonias, los sacrificios humanos eran una parte fundamental de su religión.
Sé que suena impactante, pero para ellos era un acto de vital importancia para mantener el equilibrio cósmico y asegurar buenas cosechas. No se trataba de una simple matanza, sino de un ritual complejo, con un significado profundo para la sociedad azteca. Estos rituales no solo involucraban sacrificios, también había fastuosas fiestas, danzas, cantos y procesiones. Piensa en el colorido de las plumas, el ritmo de los tambores, el aroma del copal. Era una experiencia sensorial intensa, que buscaba conectar con el mundo espiritual y honrar a los dioses. La religión permeaba todos los aspectos de la vida azteca. Ahora, imagínate la vida económica de los aztecas. Su base era la agricultura, ¿sabías? Cultivaban maíz, frijoles, chiles, todo lo necesario para sobrevivir. Utilizaban técnicas increíbles de irrigación y terrazas para aprovechar al máximo la tierra. Era un sistema complejo y eficiente que les permitía alimentar a una gran población. Pero la agricultura no era lo único. El comercio era vital. Existían grandes mercados, como el de Tlatelolco, donde se intercambiaban productos de todo el imperio. Había mercaderes que viajaban largas distancias, llevando cacao, plumas preciosas, piedras, textiles, una verdadera red comercial. Tú podrías encontrar casi cualquier cosa ahí. Y para mantener todo este sistema, existía un complejo sistema de tributos. Cada provincia del imperio entregaba al emperador una parte de su producción. Podía ser maíz, textiles, metales preciosos. Este sistema aseguraba la riqueza del imperio y permitía la construcción de grandes obras públicas y el sostenimiento del ejército. Era una forma de redistribución de recursos. Pero tú, ¿sabías que los aztecas también eran unos artistas increíbles? Sus esculturas de piedra volcánica, como las representaciones de dioses y guerreros, son impresionantes. Imagínate la precisión y el detalle en cada pieza, el tiempo dedicado a tallar esas imágenes que nos hablan de su mundo. Piensa en el esfuerzo y la dedicación que implicaba. Una verdadera muestra de su ingenio. Y hablando de arquitectura, sus templos eran majestuosos. Piensa en la gran pirámide de Tenochtitlán, una estructura imponente, construida con precisión y alineada con los astros. Eran edificios que no solo servían para el culto religioso, sino que también representaban el poderío y la organización de su civilización. ¿Te imaginas escalando sus imponentes escalinatas? Además de la piedra, utilizaban otros materiales como madera y plumas para crear objetos artísticos y ornamentales. Las plumas de Quetzal, por ejemplo, eran muy apreciadas y se utilizaban para adornar los trajes de los nobles y objetos ceremoniales. Todo un trabajo artesanal de gran belleza y significado. Pero la tranquilidad artística azteca se quebró con un estruendo que cambiaría para siempre su mundo. Imagina, el horizonte se llena de barcos, enormes y desconocidos, trazando líneas blancas en el azul intenso del mar. Son los españoles, con sus extraños ropajes, sus armas de fuego y una sed insaciable de oro y poder. Para ti, ¿qué te imaginas sintiendo al ver a estas extrañas naves aproximarse a tus costas? El encuentro fue un choque brutal de culturas. De un lado, el imperio azteca, con su compleja organización social y su rica cosmovisión. Del otro, los conquistadores españoles, impulsados por la ambición y la fe ciega en su religión. Piensa en la confusión, el miedo y la incomprensión mutua que debió reinar en esos primeros momentos. ¿Cómo te imaginas ese primer contacto entre dos mundos tan diferentes? La superioridad tecnológica de los españoles, especialmente sus armas de fuego, jugó un papel crucial. Pero no fue solo la fuerza bruta. Enfermedades como la viruela, desconocidas para los indígenas, diezmaron la población azteca. Imagina el terror ante una enfermedad invisible, capaz de acabar con pueblos enteros. ¿Cómo crees que afectó eso al curso de la historia? Así que, imagínate, esas naves, llenas de hombres extraños con armas de fuego y acero, desembarcan. Es Hernán Cortés, un conquistador español con ambiciones desmesuradas. Él, con una pequeña tropa, se adentra en un mundo nuevo, un imperio poderoso, el Imperio Azteca. Observa cómo, con astucia y fuerza, Cortés y sus hombres se abren camino, forjando alianzas con pueblos enemigos de los aztecas, aprovechando sus conflictos internos.
Te mostraré cómo Cortés, con una fuerza militar inferior a la del Imperio Azteca, utiliza la estrategia y la traición a su favor. Piensa en la caída de Tenochtitlán, la capital azteca. No fue una batalla simple, sino una guerra de desgaste, llena de emboscadas, asedios y alianzas cambiantes. Observa cómo la superioridad tecnológica de los españoles, sus caballos y sus armas de fuego, se combinaron con la enfermedad que diezmaba a la población indígena. Recuerda que la conquista no fue solo una lucha militar. Fue una lucha por el control del territorio, de los recursos y de las creencias. Observa cómo la religión católica se impuso, cómo se destruyeron templos y se levantaron iglesias. Fue un choque de culturas, un proceso violento y transformador que marcó para siempre el rumbo de México. Observa la caída de Moctezuma, el impacto de la viruela y la resistencia desesperada de los aztecas. Así que, ahí estaban, tú y yo, viendo cómo Cortés, con sus aliados indígenas, asediaba Tenochtitlán. Imagina el asedio, meses de lucha, de hambre, de enfermedades. La gran ciudad, orgullo azteca, poco a poco se iba derrumbando. Las calles, antes bulliciosas, ahora eran escenarios de muerte y desesperación. Los conquistadores, con su superioridad en armas, avanzaban implacablemente. El agua, contaminada, se convertía en un enemigo silencioso. La resistencia azteca, a pesar de todo, era feroz. Pero la superioridad tecnológica de los españoles y las alianzas con otros pueblos indígenas acababan con la esperanza. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, luchaba con valentía, pero la derrota parecía inevitable. ¿Te imaginas la angustia de presenciar el fin de un imperio tan poderoso? La caída de Tenochtitlán no fue solo una batalla, fue el fin de una civilización. Un imperio que había florecido durante siglos, con una cultura rica y compleja, sucumbió ante la ambición y la fuerza bruta. La destrucción de la ciudad fue terrible, un símbolo del choque de dos mundos, de dos culturas, de dos formas de vida. La grandeza de Tenochtitlán se desvanecía bajo el peso de la conquista. Pero la caída de Tenochtitlán no significó el fin. Recuerda que la resistencia indígena continuó, una lucha desesperada por la libertad. Imagina a los guerreros aztecas, aquellos que sobrevivieron a la masacre, reorganizándose, planeando emboscadas, luchando contra un enemigo mucho más poderoso, con armas y tácticas desconocidas para ellos. Fue una guerra de guerrillas, una lucha desigual pero llena de valentía. En diferentes puntos del territorio, desde las montañas hasta las selvas, la resistencia se manifestó de diversas maneras. No fue una sola batalla, sino cientos, miles de pequeños enfrentamientos, de actos de rebeldía contra la opresión. Piensa en la astucia de los guerreros, aprovechando el terreno, utilizando tácticas de emboscada y resistencia. Su lucha no era solo por la tierra, sino por su cultura, sus dioses, su identidad. La resistencia indígena no se limitó a la guerra abierta. También hubo rebeliones, levantamientos y formas más sutiles de oposición. Recuerda que la cultura azteca, a pesar de la derrota, persistió en los corazones de su pueblo. Sus tradiciones, sus creencias, su lengua. Todo eso se convirtió en un arma silenciosa, una forma de mantener viva la llama de la identidad, a pesar del brutal dominio español. Esa resistencia cultural fue clave para la supervivencia de la identidad mexicana. Ahora, imagínate la Nueva España después de la conquista. No fue un caos total, ¿verdad? Se empezó a organizar un vasto imperio, un virreinato. Piensa en la Ciudad de México, renombrada como México Tenochtitlán, convirtiéndose en el centro neurálgico de todo el poder. Desde ahí, se extendía el control español sobre un territorio inmenso. El virrey, el representante directo del rey de España, era la máxima autoridad. Tenía un poder enorme, controlando el ejército, la justicia y la economía. Debajo de él, una compleja burocracia se encargaba de administrar las diferentes regiones. Cada provincia tenía sus propios funcionarios, todos trabajando para mantener el orden y extraer la riqueza de estas tierras. Recuerda que la Iglesia Católica también jugaba un papel fundamental. Las órdenes religiosas, como los franciscanos y los dominicos, estaban muy presentes, evangelizando a la población indígena y construyendo misiones y conventos.
Su influencia se extendía a la educación, la salud y, por supuesto, al control social. Era una sociedad compleja, con muchos intereses entrelazados. Pero, ¿cómo era la vida diaria en la Nueva España? No era igual para todos, ¿verdad? ¿Te imaginas un sistema de castas, una jerarquía social basada en la pureza de sangre? Arriba estaban los peninsulares, los españoles nacidos en España, con todos los privilegios. Debajo, los criollos, nacidos en América pero de padres españoles, con menos poder pero aún con cierta influencia. Luego venían las castas, una mezcla compleja de sangre indígena, africana y europea. Mestizos, hijos de españoles e indígenas, mulatos, de españoles y africanos, zambos, de indígenas y africanos, cada mezcla tenía su lugar en la escala social, con diferentes derechos y oportunidades. Imagínate la discriminación y la desigualdad que esto implicaba. Y en la base de la pirámide estaban los indígenas, muchos de ellos obligados a trabajos forzados, sufriendo la explotación y la pérdida de sus tierras y cultura. Este sistema de castas no solo definía tu posición social, sino también tus derechos, tu acceso a la educación e incluso tu posibilidad de ascender en la sociedad. Era un sistema rígido y profundamente injusto. Y hablando de la vida en Nueva España, ¿cómo se mantenía todo ese sistema? La economía, amigo, era la base de todo. Piensa en la minería, la plata de Zacatecas, Potosí, una riqueza inmensa que fluía hacia España. Imagínate las minas, el trabajo duro, las vetas de plata brillando bajo las lámparas, todo eso movía el engranaje colonial. Pero la plata no era todo. La agricultura también era clave. Enormes haciendas producían azúcar, cacao, tabaco, productos que se enviaban a Europa. Visualízate esos campos inmensos, llenos de caña de azúcar, los trabajadores cosechando bajo el sol implacable, una imagen de la riqueza y la explotación que definía la época. Y por supuesto, el comercio. El galeón de Manila, por ejemplo, conectaba Acapulco con Filipinas, trayendo especias y sedas. Imagina el puerto bullicioso, barcos cargados de mercancías exóticas, mercaderes negociando, un intercambio constante que enriquecía a algunos y conectaba dos mundos lejanos. Todo esto formaba parte de una intrincada red económica que sostenía el poder colonial. Pero la riqueza de Nueva España no se limitaba al oro y la plata, ¿sabías? Había una rica mezcla cultural que se estaba formando. Imagina, la cultura indígena, con sus tradiciones milenarias, se fusionaba con la española, creando algo completamente nuevo. Piensa en la música, por ejemplo, las nuevas melodías que surgían de la combinación de instrumentos y ritmos. Una verdadera explosión de creatividad. La religión también jugaba un papel fundamental. Las iglesias majestuosas se levantaban, pero al mismo tiempo, muchas prácticas y creencias indígenas se mantenían, a menudo entrelazadas con las nuevas enseñanzas. Era una mezcla fascinante, a veces conflictiva, pero siempre llena de matices. Piensa en las fiestas, en las celebraciones, en cómo se unían las tradiciones. Y la comida, ¡qué maravilla! El intercambio de ingredientes y recetas dio lugar a una gastronomía única. Los sabores indígenas se fusionaban con los españoles, creando platillos que perduran hasta nuestros días. Desde moles elaborados hasta los dulces tradicionales, la cocina novohispana es un reflejo de esta mezcla cultural. Prueba a imaginar los aromas y los sabores, una auténtica fiesta para el paladar. Y hablando de esa mezcla cultural, la Iglesia Católica jugó un papel gigantesco. Imagínate, llegaron con sus misioneros, sus templos imponentes, y rápidamente se convirtieron en una fuerza dominante en la Nueva España. No solo controlaban la vida espiritual, sino que también tenían una inmensa influencia económica y política. Tú mismo podrás ver cómo su poder se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana. La Iglesia poseía vastas extensiones de tierra, minas, y recibía diezmos de la población. Esto les daba una riqueza inmensa, que les permitía financiar obras públicas, pero también ejercer una influencia política considerable. Recuerda que muchos puestos importantes en el gobierno estaban ocupados por clérigos, dándoles un acceso directo al poder. Pero su poder no se limitaba a la economía y la política. La Iglesia también controlaba la educación,
estableciendo universidades y colegios donde se impartía una educación basada en la doctrina católica. De esta manera, moldearían la mentalidad de generaciones enteras, asegurando la perpetuación de su influencia a largo plazo. Piensa en la educación como un arma muy poderosa. Así que, imagínate la llegada de los españoles, conquistadores y misioneros, pero también, el sistema de encomiendas. ¿Sabes cómo funcionaba? A los conquistadores se les otorgaban grupos de indígenas, a quienes debían proteger y evangelizar, a cambio de trabajo forzado. Se les obligaba a trabajar en las minas, en las haciendas, sin apenas descanso, ni remuneración justa. Era una explotación brutal, disfrazada de orden cristiano. Piensa en la dureza de esa vida, el cansancio, la enfermedad. Muchos indígenas morían por el exceso de trabajo, la desnutrición o las enfermedades que trajeron los europeos. No tenían derechos, solo la obligación de obedecer a su encomendero. Pero, ¿te imaginas que no se quedaron de brazos cruzados? Claro que no. Siempre hubo resistencia. Esa resistencia tomó muchas formas: rebeliones abiertas, fugas a zonas más remotas, sabotajes sutiles, y la conservación de sus propias creencias y culturas a escondidas. Fueron formas de luchar contra la opresión, de mantener su identidad en un sistema que buscaba borrarla. No era una lucha fácil, pero demuestra la fortaleza y la resiliencia de los pueblos indígenas. Bueno, después de las encomiendas, la cosa cambió un poco. Piensa en vastas extensiones de tierra, antes cultivadas por los indígenas, ahora en manos de los españoles. Estas tierras se convirtieron en haciendas, enormes propiedades dedicadas a la agricultura a gran escala. Imagina el trabajo: cultivo de caña de azúcar, de cacao, de añil, todo para exportar a Europa. Un verdadero negocio. Estas haciendas no eran solo campos de cultivo, eran centros de poder. Los dueños, los hacendados, tenían un control total sobre la tierra, sobre los trabajadores, y sobre la producción. Eran una fuerza económica y política muy importante en la Nueva España. ¿Te imaginas el poder que tenían? Controlaban la economía local, y a menudo, influían en la política colonial. La producción agrícola en estas haciendas era fundamental para la economía colonial. Todo lo que se producía, desde el azúcar hasta el cacao, era enviado a España. Esto enriqueció a la corona española, pero también a los hacendados, quienes se convirtieron en una clase poderosa y dominante. Fue un sistema que generó mucha riqueza, pero también mucha desigualdad. ¿Ves cómo el control de la tierra moldeó la sociedad colonial? Recuerda que las encomiendas estaban dejando paso a nuevas formas de explotación. Pero imagínate esto: de repente, llegan nuevas ideas desde Europa. Hablamos de la Ilustración, un movimiento que cuestionaba la autoridad del rey y la iglesia, y proponía cambios radicales. Para ti, esto significaba que algunos pensadores en Nueva España empezaron a cuestionar el sistema colonial, abogando por reformas y una mayor justicia. Estas ideas ilustradas se filtraron a través de libros, cartas y conversaciones secretas. Algunos funcionarios coloniales, influenciados por estas nuevas corrientes, intentaron implementar reformas administrativas y económicas. Piensa en nuevas leyes, intentos de mejorar la vida de los indígenas y quizás una pequeña esperanza de un cambio profundo. Pero recuerda, el sistema colonial era poderoso y resistente al cambio. La Ilustración en Nueva España no fue una revolución inmediata, sino un proceso lento y complejo. No todos aceptaron estas nuevas ideas, y la resistencia del sistema colonial fue inmensa. Sin embargo, estas ideas sembraron la semilla del cambio, preparando el terreno para los movimientos independentistas que vendrían después. Para ti, es importante entender que estas ideas nuevas fueron un paso crucial hacia la independencia. Pues bien, imagínate que de repente, la corona española decide meter mano en sus colonias americanas. Hablamos de las reformas borbónicas, un cambio radical que empezó en el siglo XVIII. Tú te preguntarás, ¿qué pasó? Pues empezaron a centralizar el poder, quitándole autonomía a virreyes y funcionarios locales. Se trataba de controlar mejor el flujo de riquezas hacia España, ¿entiendes? Se crearon nuevos virreinatos y capitanías generales para mejorar el control.
Piensa en esto como una reorganización administrativa a lo grande. Se implementaron nuevos impuestos, más controles sobre el comercio, intentando evitar el contrabando y aumentar las ganancias para la metrópoli. Todo esto, para que España sacara el máximo provecho de sus colonias. Pero las reformas no solo fueron administrativas. También hubo cambios económicos importantes. Se impulsó la minería, buscando aumentar la producción de plata y oro. Se crearon nuevas empresas comerciales, con el objetivo de controlar el comercio colonial y evitar la competencia. Recuerda, todo esto con el objetivo de enriquecer a España, a costa de las colonias. Pues bien, las reformas borbónicas, aunque intentaron controlar todo, tuvieron un efecto inesperado, el crecimiento de la población criolla. Tú verás que con el paso del tiempo, los nacidos en América, hijos de españoles, se fueron haciendo más numerosos. Empezaron a formar una clase social con una identidad propia, aunque todavía bajo el dominio español, claro. Esta nueva generación criolla, tú te darás cuenta, se sentía cada vez más diferente a los peninsulares, esos españoles que venían directamente de España. Hablaban el mismo idioma, pero sus costumbres, su forma de vida, incluso su forma de pensar, empezaban a divergir. Se creaba una identidad propia, una conciencia de ser americanos, aunque aún bajo la corona española. La educación también jugó un papel importante. Muchos criollos accedían a la educación superior, formándose en las universidades y seminarios de las colonias. Este acceso a la cultura y el conocimiento los ayudó a desarrollar una identidad más refinada, más consciente de sus derechos y su posición en la sociedad. Pero recuerda, todavía estaban sujetos a las leyes y al poder de la corona española. Así que, ya ves, a pesar de las reformas, la población criolla creció y con ella, su descontento. Se sentían marginados, a pesar de su riqueza y educación. Las mejores posiciones en el gobierno y la iglesia seguían reservadas para los peninsulares, los españoles nacidos en la península ibérica. ¿Te imaginas la frustración? Sentían que, a pesar de contribuir tanto a la colonia, se les negaba el reconocimiento que merecían. Además, las políticas económicas favorecían a España. Las materias primas salían de México con poco beneficio para los criollos, mientras que los productos manufacturados, mucho más caros, venían de Europa. Esto generaba una dependencia económica que los criollos sentían profundamente injusta. Para colmo, el sistema de castas, con sus rígidas jerarquías, los mantenía en una posición social que no reflejaba su poder económico y cultural. Pero la chispa de la independencia no solo venía de la frustración económica. También existía un creciente sentimiento de identidad criolla. Se sentían mexicanos, con una cultura e historia propias, y cada vez más diferentes de los peninsulares. Este orgullo nacional, combinado con las ideas ilustradas que llegaban de Europa, fue sembrando la semilla de la rebelión. Empezaban a soñar con un futuro independiente, un México libre de la corona española. Ya veías cómo el descontento crecía entre los criollos. Pues bien, en Valladolid, un grupo de ellos, cansados de la opresión española, comenzó a conspirar en secreto. Imagínate, reuniones clandestinas a altas horas de la noche, susurros en las sombras, planes audaces para un futuro independiente. Eran hombres de influencia, con conexiones en diferentes partes de la Nueva España, y su objetivo era claro, romper con España. La conspiración de Valladolid, así se le conoció, fue un intento temprano y valiente por lograr la independencia. Pero, ¿sabes qué? La falta de organización y la filtración de información terminaron por delatarlos. Los conspiradores, con sus sueños de libertad, fueron descubiertos por las autoridades españolas. Las consecuencias fueron severas, muchas vidas se vieron afectadas por la traición. A pesar del fracaso, la conspiración de Valladolid marcó un hito importante. Fue una de las primeras chispas que encenderían la llama de la independencia. Demostraba que el deseo de libertad estaba latente, que el descontento criollo era real y profundo, y que la lucha por un México libre estaba a punto de comenzar. Aunque este primer intento falló, plantó la semilla de la revolución que vendría después. Así que, imagínate tú, en esas reuniones secretas en Valladolid, se fraguaban planes audaces. No era solo queja, era acción.
Hablaban de libertad, de romper las cadenas de la corona española, de un México independiente. El ambiente era de tensión, de esperanza y mucho riesgo. Un paso en falso podía significar la cárcel o algo peor. Pero la chispa ya estaba prendida. Poco a poco, la conspiración se extendía como un reguero de pólvora. Más criollos se unían a la causa, impulsados por la indignación y el anhelo de un futuro mejor. Se compartían ideas, se trazaban estrategias, se preparaban para el inevitable enfrentamiento con las autoridades españolas. La lucha por la libertad estaba a punto de comenzar. Y entonces llegó el momento. El primer grito, la primera muestra abierta de rebeldía contra el dominio español. Recuerda, no fue fácil. Enfrentaron al poderoso ejército español, a sus armas y a su implacable sistema de opresión. Pero la llama de la libertad ya estaba encendida, y nada ni nadie la podría apagar. Tú verás cómo se desarrolló esta lucha. Y así, te encuentras en Dolores, Michoacán, 1810. Allí, un cura, Miguel Hidalgo, no era solo un hombre de fe, sino un observador agudo de la injusticia. Veía la opresión de los españoles sobre su pueblo, el sufrimiento silencioso de los indígenas, la desigualdad que carcomía la tierra. En secreto, él, junto con otros conspiradores, preparaba algo grande, algo que cambiaría el curso de la historia. El 16 de septiembre, bajo la promesa de la Virgen de Guadalupe, Hidalgo dio el grito. No fue un grito de dolor, sino un grito de libertad. Desde el campanario de la iglesia, su voz resonó, llamando a la lucha contra la opresión española. Su llamado, mezclado con el sonido de las campanas, se extendió como un fuego incontrolable por todo el pueblo, y luego por la región. Imagínate tú, la escena, la gente, armada con lo que encontraban, respondiendo al llamado de Hidalgo. Un ejército improvisado, pero unido por un mismo anhelo, la independencia. No eran soldados profesionales, eran campesinos, artesanos, mineros, personas comunes y corrientes que se convirtieron en héroes. Su lucha, a pesar de su falta de preparación militar, fue un símbolo de resistencia. Así que ahí estabas, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, escuchando a Hidalgo. Su voz, resonando en la plaza, te llamaba a la lucha. No era un sermón cualquiera, era un grito, un llamado a la libertad, a la independencia de la corona española. Hablaba de justicia, de igualdad, de un futuro mejor, libre de la opresión que tanto había soportado tu pueblo. El aire se cargaba de tensión. Sus palabras, aunque sencillas, resonaban con una fuerza que te calaba hasta los huesos. Hablaba de la injusticia, de los abusos de poder, de la desigualdad que marcaba la vida en Nueva España. Y tú, como muchos otros, sentías que era el momento de actuar, de unirse a la causa, de luchar por un México libre. El grito de Dolores, como se le conocería después, no fue solo un discurso, fue una chispa que encendió la llama de la revolución. Era el inicio de una lucha larga y sangrienta, pero también el comienzo de la esperanza para un futuro independiente. En ese momento, te uniste a la multitud, tu corazón latiendo con fuerza, listo para enfrentar lo que viniera. La lucha por la libertad había comenzado. Pero la lucha no terminó con la muerte de Hidalgo. Tú, testigo de aquella madrugada, ahora ves un nuevo rostro tomar la antorcha de la independencia, José María Morelos. Un cura, un hombre de convicciones férreas, que recogió el legado del grito de Dolores y lo llevó a nuevos territorios, forjando un ejército más organizado y una estrategia más sólida. Su liderazgo carismático, su inteligencia militar y su firmeza en la causa independentista lo convirtieron en una figura central de la revolución. Morelos no se limitó a la guerra. Él comprendió la necesidad de una estructura política para el Nuevo México. Tú presenciaste la creación del Congreso de Chilpancingo, un hito crucial donde se sentaron las bases ideológicas del movimiento, plasmando en el documento los anhelos de libertad y la aspiración de un gobierno representativo. Fue un paso fundamental para darle forma a la idea de una nación independiente. Mientras el ejército realista intentaba sofocar la rebelión, Morelos continuó su lucha incansable. Imagínate, tú mismo participando en las batallas épicas que se libraron en diferentes puntos del territorio.
A pesar de las victorias y las derrotas, su perseverancia fue un ejemplo para todos los insurgentes. Su visión de una nación libre e independiente se mantenía firme en medio del caos y la guerra. Recuerda que la lucha por la independencia no se limitó a un solo frente. Mientras Morelos consolidaba su ejército en el sur, en otras regiones del país, diferentes grupos insurgentes, con sus propias motivaciones y estrategias, se alzaban contra el dominio español. En el norte, por ejemplo, la lucha tenía un carácter distinto, a menudo marcado por la resistencia de comunidades indígenas con sus propias formas de organización y sus reivindicaciones específicas. Tú, como espectador, podrás apreciar la complejidad de este movimiento. En el Bajío, la lucha continuó con un fervor inigualable. Pero te darás cuenta de que incluso allí, las estrategias y los líderes variaban. No todos seguían a Morelos ciegamente. Había distintos grupos con diferentes prioridades y enfoques, algunos más radicales, otros más moderados. Esta diversidad, aunque a veces generaba conflictos, también reflejaba la complejidad social y política de la Nueva España. Y en el sur, donde Morelos ejercía su liderazgo, la lucha también mostraba matices. No todos los pueblos indígenas apoyaron la causa de la misma manera, ni todos los criollos compartían la misma visión de la independencia. Observa cómo la geografía y las tradiciones locales moldearon la lucha, creando un mosaico de resistencias y estrategias. Tú eres testigo de esta rica y compleja historia. Recuerda las estrategias de Hidalgo, ¿verdad? Fueron más bien improvisadas, guiadas por el fervor popular. Pero otros líderes insurgentes, como Morelos, tenían una visión más estructurada. Él se enfocó en consolidar un ejército regular, con tácticas militares más definidas y un objetivo claro, la toma de ciudades estratégicas para controlar recursos y establecer bases sólidas de operación. Observa cómo esta diferencia en el enfoque militar influyó en el desarrollo de la guerra. Las batallas fueron cruentas, amigo. Piensa en la batalla del Puente de Calderón, un enfrentamiento clave donde el ejército realista, mejor equipado y entrenado, derrotó a las fuerzas insurgentes. Fue una derrota significativa, pero no definitiva. La guerra continuó, con victorias y derrotas para ambos bandos, en un ciclo constante de avances y retrocesos. Las estrategias se ajustaban constantemente, según las circunstancias y la disponibilidad de recursos. La guerra no se limitó a grandes batallas campales. También hubo acciones de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresivos. Los insurgentes, a menudo con menos recursos, recurrieron a tácticas de movilidad y conocimiento del terreno para compensar su inferioridad en armamento. Imagina la astucia y la valentía necesarias para enfrentarse a un enemigo superior en número y equipo. La lucha fue desigual, pero la resistencia insurgente persistió. Pero la lucha por la independencia no terminaba ahí. Recuerda a Morelos, su caída dejó un vacío de poder. Ahí es donde entra Agustín de Iturbide, un militar realista, inicialmente leal a la corona española. Él veía las cosas de otra manera, ¿sabes? Observaba la debilidad del ejército realista y la fuerza del movimiento independentista. Empezó a tejer una red de alianzas, buscando un camino hacia el fin del conflicto, pero desde una posición de poder. Su estrategia fue brillante, aunque quizás un poco inesperada. Iturbide se acercó a Vicente Guerrero, un líder insurgente, y juntos forjaron el Plan de Iguala. Este plan proponía una monarquía constitucional, una mezcla de intereses que sorprendentemente unió a realistas e insurgentes. Imagínate, un realista y un insurgente unidos para la independencia. Era una jugada arriesgada, pero funcionó. El ejército trigarante, formado por realistas e insurgentes bajo el mando de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México. El virrey Juan O'Donoghue, consciente de la imposibilidad de seguir resistiendo, firmó los tratados de Córdoba, reconociendo la independencia de México. Increíble, ¿verdad? Iturbide, que había comenzado como un realista, se convirtió en el héroe de la independencia, aunque su historia no terminaría ahí. Así que, ¿recuerdas la situación? Un país dividido, la guerra agotadora. Agustín de Iturbide, un astuto militar realista, vio una oportunidad. En lugar de seguir combatiendo a los insurgentes,
propuso algo radical, una alianza. Él, un defensor de la corona, se uniría a los que luchaban por la independencia. Su plan, un golpe maestro para cambiar el curso de la historia. Este plan, conocido como el Plan de Iguala, era audaz. Proponía 3 garantías: la independencia de México, la religión católica como única religión oficial y la creación de una monarquía constitucional. Una mezcla inteligente para atraer tanto a realistas como a insurgentes. Observa cómo Iturbide intentaba unir a los bandos rivales bajo un mismo objetivo, aunque con diferentes motivaciones. Para ti, ¿qué te parece este plan? ¿Una estrategia genial o un simple intento de Iturbide de obtener poder? El Plan de Iguala fue una jugada maestra que buscaba la paz y la unidad nacional. Iturbide, con su carisma y habilidad política, convenció a Vicente Guerrero, un importante líder insurgente, de unirse a su causa. La alianza entre realistas e insurgentes parecía imposible, pero ahí estaba. Una nueva fuerza para la independencia. Pues bien, Iturbide, con su brillante estrategia, se unió a Vicente Guerrero, un líder insurgente. Imagina, un realista y un insurgente, juntos. Su objetivo era claro: terminar con la guerra y conseguir la independencia de México. Para lograrlo, crearon algo completamente nuevo, algo que cambiaría el rumbo de la historia: el Ejército Trigarante. El nombre Trigarante no es casual. Representa los 3 principios fundamentales de este nuevo ejército: la religión, la independencia y la unión de americanos y europeos. Piensa en lo audaz que era esta propuesta: unir a quienes se habían enfrentado durante años en una lucha sangrienta. ¿Conseguirían su objetivo? Este ejército no era solo una fuerza militar, era una fuerza política. Su plan no era simplemente ganar batallas, sino cambiar el sistema político de México. Iturbide, con su astucia, sabía que necesitaba más que armas para lograr la independencia. Necesitaba el apoyo del pueblo, y el Ejército Trigarante se convirtió en el símbolo de esa esperanza. Y así, amigo, después de meses de negociaciones y batallas, el Ejército Trigarante, esa fuerza combinada de realistas e insurgentes bajo el mando de Iturbide, se acercaba a la Ciudad de México. Imagina la tensión: meses de guerra, de incertidumbre, culminaban en este momento. Tú podrías sentir el eco de los tambores en la distancia, el rumor de las tropas aproximándose, la expectativa en el ambiente. La entrada no fue una simple marcha militar. Era un desfile triunfal, un espectáculo visual impresionante. Bandera trigarante ondeando al viento, soldados de diferentes bandos marchando juntos, una imagen que reflejaba el fin de una época. Para ti, testigo de este momento histórico, sería algo inolvidable. Recuerda que la población de la Ciudad de México estaba dividida, con muchos temiendo lo que vendría. Pero al ver el ejército trigarante entrar pacíficamente, muchos respiraron aliviados. Era el final de la guerra, el inicio de una nueva era, aunque el camino por delante aún estaba lleno de desafíos. Tú, en ese momento, ¿qué habrías sentido? Imagínate, tú, la tensión en el ambiente. Iturbide, con su imponente figura, se sienta a la mesa junto a los representantes españoles. El peso de la historia recaía sobre sus hombros, la posibilidad de un nuevo amanecer para México dependía de la firma que estaba a punto de plasmarse en ese documento. El aire estaba cargado de expectativas, de incertidumbre, de la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El Tratado de Córdoba, ese documento que cambiaría para siempre el curso de la historia mexicana, empezaba a tomar forma. Cada palabra, cada coma, negociada con cuidado, representaba un paso más hacia la independencia. Tú podrías sentir la presión, la responsabilidad que recaía sobre cada uno de los involucrados en esa histórica reunión. La firma, el acto final, estaba a punto de acontecer. Recuerda, tú, que este tratado no fue una victoria fácil. Fue el resultado de arduas negociaciones, de concesiones y contraconcesiones. Pero finalmente, la firma llegó. El rey de España, a miles de kilómetros de distancia, aceptó las condiciones. El fin de la guerra, el fin de 3 siglos de dominio español, estaba cerca. Un nuevo capítulo en la historia de México comenzaba. Así que ahí estaba Iturbide,
negociando con los representantes de la corona española. La tensión era palpable, ¿verdad? Cada palabra, cada gesto, cargado de significado. Se jugaba el futuro de México, y tú, como testigo silencioso de la historia, podrías sentir la presión en el ambiente. El aroma a incienso y a incertidumbre llenaba el aire. ¿Creías que lograrían un acuerdo? Y entonces, llegó el momento. El documento fue firmado, sellando un pacto que cambiaría para siempre el curso de la historia. El Plan de Iguala, una mezcla de conservadurismo y ambición, daba paso a un México independiente. Imagina el alivio, la euforia, pero también la incertidumbre del futuro. Un nuevo camino se abría ante México, lleno de posibilidades y desafíos. El 27 de septiembre de 1821, la consumación de la independencia. El ejército trigarante, bajo el mando de Iturbide, entraba triunfalmente a la Ciudad de México. Piensa en la multitud, en los gritos de júbilo, en la mezcla de emociones que debieron invadir a todos. Un nuevo capítulo comenzaba, pero ¿un nuevo comienzo realmente? ¿O solo el inicio de una nueva etapa de incertidumbre? Y así, tras arduas negociaciones, Iturbide se coronó emperador de México. Imagina la escena, tú, el Palacio Nacional, abarrotado de gente, la música resonando, las miradas expectantes. Un momento de gran esperanza, ¿no crees? Pero también de mucha incertidumbre. Un imperio nuevo, frágil, construido sobre las cenizas de un antiguo régimen. Su reinado fue corto, apenas 1 año y medio. Recuerda que Iturbide, con todo su poder, no pudo controlar las fuerzas políticas que se movían bajo la superficie. Los conservadores, los liberales, todos con sus propios intereses, conspirando en la sombra. La tensión era constante, una espada colgada sobre la cabeza del imperio. El descontento crecía. Muchos veían en el imperio una continuidad del dominio español, solo con una cara diferente. La república, ese ideal que muchos habían luchado por alcanzar, parecía cada vez más lejano. La falta de apoyo popular, la inestabilidad política. Todos ingredientes que contribuyeron a la rápida caída del primer imperio mexicano. Pero la gloria de Iturbide fue efímera. Su reinado, aunque breve, estuvo lleno de conflictos. Recuerda cómo la oposición a su gobierno crecía día a día, alimentada por las ambiciones de diferentes grupos políticos y la inestabilidad económica. Tuviste cómo las conspiraciones se tejían en las sombras, susurros en los palacios y en las calles, preparando el terreno para un cambio radical. El descontento se hacía palpable, un volcán a punto de erupcionar. Pronto, la rebelión estalló. Fuerzas militares y grupos civiles se unieron para derrocar al emperador. Imagínate el caos, las calles de la ciudad convertidas en campos de batalla, el sonido de los cañones retumbando, la gente huyendo del peligro. El imperio, construido con tanta prisa, se desmoronaba como un castillo de naipes. Tú fuiste testigo de su caída, de la rápida transición del poder. Con la abdicación de Iturbide, llegó el fin del primer imperio mexicano. Se abrió entonces un periodo de incertidumbre, un camino incierto hacia la república. Recuerda cómo los líderes políticos debatieron acaloradamente sobre la mejor forma de gobierno para la nación recién independizada. Tuviste la complejidad de las decisiones que debían tomarse, las tensiones entre federalistas y centralistas, la lucha por definir el futuro de México. Y hasta aquí la historia de México hasta su independencia. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué te pareció el proceso de independencia? Déjalo en los comentarios.